Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy titulado El paciente al centro de la atención, la transformación de los servicios dentro del hospital. Mi nombre es Yesenia Vázquez Monroy, soy la directora de Expomed del portafolio del cuidado de la salud y de hospitalidad para Informa Markets México. Bueno, pues antes de comenzar y de darles la palabra a nuestros panelistas del día de hoy, me gustaría, bueno, darles unos tips. Este día, bueno, pues estamos en vivo totalmente, por lo que pedimos su comprensión si tuviéramos alguna falla técnica. Ustedes saben que el Internet a veces no juega a favor, pero esperemos que este no sea el caso y que todo fluya tal cual debe de ser. También este webinar estará grabado en su totalidad, por lo cual posterior en el día lo podrán encontrar en nuestra plataforma que se llama Conexiones 365, donde podrán ver el webinar si por algo lo perdieron el día de hoy. También, bueno, pues si lo quieren escuchar nuevamente por algunos detalles o puntos importantes que quieran volver a escuchar de nuestro excelente panel que tenemos hoy. Y también posterior a la plática con ellos, tenemos nuestra sección de preguntas y respuestas. Ustedes ven ahí en su pantalla un área que dice chat. Por favor, ahí mándenos su pregunta y con mucho gusto, posterior a la plática, daremos unos minutos para responder la mayor parte de ellas. Si por algo no nos ajusta el tiempo, porque siempre se nos va rápido en la plática, con mucho gusto las contestaremos posterior y las subiremos también a Conexiones 365. Bueno, pues antes quisiera de verdad agradecer muchísimo a nuestros panelistas del día de hoy, que es Jimena Hernández, Alejandra Palafox, José Miguel Munarriz, que al ratito Gerardo los presentará formalmente. A mí me corresponde presentar a Gerardo Sam, que es nuestro moderador del día de hoy, lo cual me da muchísimo gusto recibirte, Gerardo. Gerardo es ingeniero en cibernética y en sistemas computacionales. Es egresado de La Salle con especialidad en finanzas y maestría en administración de proyectos por parte de la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector salud. Actualmente es manager en la práctica de consultoría para el sector salud en Ernst & Young México y ha trabajado en proyectos tanto públicos como privados en Latinoamérica. Ha llevado la gerencia de diversas implementaciones de tecnología de la información de gestión clínica y administrativa en hospitales y ha participado en proyectos de transformación y selección de software en el sector, así como en la supervisión de diferentes hospitales con modelos de asociación público-privado, entre otros. Bueno, pues Gerardo, no te dejo más que pasarte el micrófono y que sea un excelente webinar para todos, sobre todo para todo el público que nos está escuchando con toda la atención, para ver qué tenemos que escuchar y sobre todo también agradecer a nuestro patrocinador de hoy, ACF Technologies, que está con nosotros. José Miguel, muchas gracias. Y bueno, pues también escucharemos qué tienes que proponernos el día de hoy. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Yesenia. Es un verdadero gusto estar con ustedes y más de poder presentar y moderar al gran equipo de panelistas que tenemos el día de hoy. Sin más preámbulos, inicio por presentar a la doctora Jimena Hernández. Ella es cofundadora de Saluta, Centro de Innovación Digital, y también es fundadora de Happy Clínica Ideas, que es agencia de diseño en salud. Es consultora y conferencista en calidad, seguridad, experiencia y humanización en salud. Jimena es médico de profesión con maestría en ciencias médicas, combinación de conocimientos que le permiten un pensamiento crítico y estratégico con innovación e investigación científica, lo cual evidentemente le permite dar y ser un agente del cambio en la mejora de la calidad y seguridad en salud. También es Fellow en International Society of Healthcare of Quality y miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, así como mentora en Hacking Health Monterrey. Bienvenida, doctora Jimena. Un gusto estar con usted. También nos acompaña el maestro José Miguel Munarriz. Él es Latin America Chief Business Development Officer y Head of Strategy and Business Development de ACF Technologies. Cuenta con más de 32 años de experiencia en el mundo tecnológico. José Miguel es ingeniero en Ciencias de la Computación, con un MBA con especialidades en comunicaciones satelitales y especialización en marketing orientado al mundo digital. Tiene vasta experiencia en inteligencia artificial, en machine learning y deep learning. Es especialista en Customer Experience Certified,
y ha tenido una trayectoria en empresas como AT&T, Sun Microsystems, Okidata Corporation para Latinoamérica en áreas operativas, marketing, desarrollo de negocios, tanto en el ámbito comercial como en departamentos de servicio. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y hacer posible este espacio. Muchas gracias, Gerardo. Y gracias, Jimena y Alejandra. Muy bien. Y con cierre de oro, la doctora Alejandra Palafox. Ella es coordinadora de la Red Nacional de Registros de Cáncer. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es epidemióloga y maestra en Administración de Hospitales y Salud Pública. En el sector privado ha trabajado en el área de oncología, de instituciones nacionales y transnacionales. Gracias a su experiencia intersectorial, ha trabajado en la creación y diseño de diversos modelos en áreas de finanzas, farmacovigilancia, seguros y gestión hospitalaria. Ha participado en el diseño de modelos de gestión financiera, de gastos catastróficos y diseño financiero de atención privada. Cuenta con experiencia en diseño de calculadoras de riesgos oncológicos. Es la creadora del modelo operativo y procedimientos para la gestión del Registro Nacional de Cáncer y del diseño del sistema de recolección de casos de cáncer en México. Bienvenida, doctora Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a todos, gracias a Expomed, gracias a ti por presentarnos. Jimena, qué padre que nos vemos. Y José Miguel, es un gusto estar contigo también. Gracias, igualmente. Gracias. Perfecto. Si me lo permiten, el día de hoy vamos a explorar una de las grandes macrotendencias del sector salud que se han estado observando en la última década, la cual es la centralización del paciente, donde originalmente y a lo largo de estos años iniciamos con una mejora en la atención de los servicios que el paciente va a recibir dentro de una institución en salud y posteriormente esta tendencia ha transformado a que ya no es el paciente el que vaya a la institución, sino que los especialistas y las mismas instituciones se acerquen al paciente. El día de hoy vamos a tocar 3 puntos principales con este gran equipo de panelistas. Por favor, acompáñenos hasta el final, ya que estoy seguro que va a ser una experiencia muy enriquecedora. Y también, como ya lo comentó Yesenia, hay un espacio para realizar preguntas que vamos a ver al final de este webinar. Ya entrando en materia, el primero de nuestros temas es cómo mejorar la percepción del paciente en su visita al hospital. Para esto, y si me lo permite, doctora Alejandra, espero que pueda iniciar esta conversación al ser la coordinadora de la Red Nacional de Registros de Cáncer, y es porque creo que la gran mayoría de nosotros hemos tenido experiencias cercanas o de primera mano con este padecimiento. Hemos sufrido, hemos acompañado a hermanos, a padres, abuelos, amigos o conocidos, y por eso sabemos la gran importancia que tienen estos momentos, cuando el paciente va a asistir al hospital. Ya en este entorno, con la tecnología que tenemos al día de hoy, con esta tendencia de centralización al paciente, doctora Alejandra, quiero invitarla a que nos pueda compartir cómo considera que se puede mejorar la percepción de los pacientes, y no solo de ellos, sino también de los familiares durante su visita al hospital. Adelante. Interesante tu pregunta, muchas gracias, Gerardo. Pues bueno, primero que nada, entender que vivimos en un país, sobre todo estamos en un webinar que seguramente se ve en todas partes, ¿no? Y realmente México es un país con graves issues en relación a la descentralización que existe de servicios, pero no por eso, digo, como ponerlo en contexto para que la gente que nos está escuchando no piense, bueno, a ver, no estamos en Suiza, ¿no? La verdad es que el paciente actualmente cada vez se vuelve más exigente. Y nosotros como médicos y los servicios médicos tienen la obligación y cada vez se sienten con mayor presión para poder tener la infraestructura que se requiere o un método de gestión de datos o sobre todo la información del paciente y que tenga el mismo paciente alcance a sus datos. Lo podemos ver muy padre en el contexto privado, ¿no? En la iniciativa privada, los hospitales privados cada día se preocupan muchísimo más, el sector asegurador cada vez se preocupa muchísimo más por tener muchísimo cuidado en el tema pues de prevenir errores de diagnóstico y tener acceso a la información diagnóstica, que eso es como muy importante si vamos a considerar al paciente como prioridad. Y después, empoderar también al paciente, o sea, tenemos que tener claro que ellos son, desde el punto de vista económico, quien paga el servicio de seguros
Y en el tema público, pues sí hay muchas áreas de oportunidad importantes. Ha habido preocupación por entender, los que estamos aquí sabemos primero, segundo y tercer nivel de atención médica. Entonces, creemos que los médicos que se preparan actualmente, salen y van a hacer su servicio social a las comunidades rurales, creemos que es bien importante facilitarles telemedicina, herramientas de telemedicina diagnóstica, por ejemplo, para enfermedades crónico-degenerativas, creo que es bien importante, y que los pacientes entiendan también y se sientan como que importantes y tranquilos al momento de que se les está dando una atención, pues primero tiene que ser personalizada y lo sabemos y se supone que así es, ¿no? Pero cuando existen tantas herramientas tecnológicas con tantos algoritmos que te orientan y te definen a dónde tienes que ir con el tratamiento o con el seguimiento y cuál sería el pronóstico, etcétera, sobre todo en este caso de enfermedades crónico-degenerativas, creo que tener un registro y entender y estudiar cómo está comportándose la epidemiología de todas las enfermedades en nuestro país y compartirse la información es lo que va a contribuir a que un país en vías de desarrollo tenga acceso a una práctica médica y a una tranquilidad por parte del paciente en el sentido de saber que está siendo pues extraordinariamente tratado por el médico que tú elegiste desde el punto de vista privado y en el público, que es el grueso de la población, de alguna forma que los médicos también estén cómodos, ¿sabes? Porque una de las causas de muerte importantes son los errores médicos y creo que algo que ha evolucionado mucho la medicina es que en los que tienen un sistema de gestión intrahospitalaria, un expediente clínico electrónico, ya muchos cuentan con candados o ciertas variables que acotan el riesgo del margen de error del tratamiento. Si tienes un diagnóstico, está vinculado con un tratamiento específico que tiene permitido ese médico poder determinar y qué estudios hay que pedir, como una especie de acordeón, si lo queremos ver así, que facilita no equivocarse al médico. Y por otro lado, que se puede ya hacer una emisión de un resumen clínico con mayor facilidad para que el paciente pueda pedir una segunda opinión. Y creo que eso es muy importante. Antes eso era muy poco común y culturalmente la sociedad no tenía como no se le facilitaba tanto saber que podía pedirle a su doctor, ¿me puedes dar mi resumen clínico para ver si, pues para estudiarlo? Es más, a veces, si se dan cuenta, no sé, los médicos que están aquí en la audiencia y tú, Jimé, ¿qué opinas? Llega el paciente ya casi con su diagnóstico y su tratamiento porque lo vio, lo investigó y dicen, no, a ver, doctora, no, yo vi que no sé, la inmunoterapia es la mejor opción. Pues sí, pero no leíste el costo. Entonces, hay como cosas que claro que no es un médico la persona, sin embargo, ya cuestiona, ¿no? Y yo creo que más allá de tener una tecnología fantástica que sin duda es necesaria, es que nosotros nos sensibilicemos el sistema médico, el contexto general de un hospital, tanto público como privado, sea un poquito más empático y existan herramientas de comunicación asertiva hacia el paciente. Creo que eso sería como algo que favorecería una muy buena atención y que el paciente estuviera contento y se sintiera pues satisfecho con su servicio y se podría mejorar mucho la atención médica. Muchas gracias, doctora. Evidentemente es sumamente enriquecedor escuchar todo lo que nos comenta, sobre todo sobre estos candados y esta seguridad que sirven al final para darle calma, darle tranquilidad al paciente. Bueno, dando seguimiento y como muchos hemos vivido, la experiencia de una visita al hospital inicia desde antes que el paciente tenga siquiera un pie dentro de la institución. Este patient journey, este viaje del paciente que da inicio desde que tiene una necesidad y se programa en el paciente para ir al hospital. Estimado José Miguel, desde tu amplia experiencia en tecnología, ¿cómo la tecnología como esta se puede convertir en un facilitador para mejorar la percepción del paciente en su visita al hospital? Sí, efectivamente, tal como dijo Alejandra, pues está totalmente en el camino correcto en su modo de pensar, pero sí existen varios caminos que conducen a construir esa percepción del paciente, ¿no? Y por las experiencias que nosotros hemos obtenido durante los últimos años, 10, 15 años, ¿ok? Trabajando en el mundo de la salud o proveyendo tecnología al mundo de la salud, podemos decir que la evolución del paciente
pasa de ser un paciente tradicional al día de hoy, ¿ok?, a ser un paciente 4.0, que es como se le está llamando hoy en día, una especie de transformación de lo humano a lo digital, pero sin perder lo humano. En ese sentido, pues podemos definir esto como, o sea, el modelo tradicional, pues el paciente es parte responsable de su expediente médico, ¿ok? Hoy día eso se está transformando. Ya no solo el paciente es responsable del expediente médico, también lo es la institución de salud, lo es el médico en sí mismo. ¿Qué pasaba antes? Del modo tradicional, el paciente muchas veces perdía sus informes médicos, no los conseguía, se desaparecían. Entonces, volverlos a hacer o volverlos a conseguir se tornaba un poco complicado. Empezó la tecnología a involucrarse en ese sentido dentro de los centros de salud, principalmente los privados, primero que todo, como bien dijo Alejandra, son los que tienen mayor rapidez en la implementación de estas tecnologías, a diferencia de los gubernamentales. Centrando, digamos, poniéndonos como centro de toda la operación al paciente, entonces tenemos que llevarlo hacia un servicio integrado, ¿no? Donde el médico tenga un mejor seguimiento del paciente y el paciente también pueda tener un mejor seguimiento, no solo de sus historias clínicas, sino también del proceso que va llevando paso a paso desde el punto de vista digital. Hoy existen gran cantidad de herramientas y soluciones, plataformas de todo tipo, que no solamente invitan al paciente a guardar sus historias clínicas en la nube, por ejemplo, sino que te invitan a visitar un centro de salud, bien sea preventivamente o para hacerlo correctivamente. Entonces, creo que alguien tiene un micrófono abierto. No sé. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es poner al paciente en el centro de ese proceso y usar todas las tecnologías alrededor, pues, que te permiten de una manera simple, no solamente llevar registro, sino que darle información, promoverlo, orientarlo, atraerlo, o sea, enamorarlo para que vaya a los centros de salud. Es lo que están haciendo hoy día, por ejemplo, los centros de salud privados. Lo otro que creo que debemos considerar es el definir o entender el viaje del paciente o a lo que ya se le denomina comúnmente el patient journey, ¿no? O sea, este viaje del paciente es clave para determinar, pues, la experiencia que va a obtener en ese proceso. Entonces, cada vez más esto cobra más importancia en el área de la salud. Por eso es que es clave considerar, en mi opinión, pues que cada etapa del flujo podamos lograr un mapeo muy claro, o sea, un flujo muy claro, ¿ok?, y definido básicamente en lo que llamamos tres grandes áreas, que sería el área previa, el durante y el después. En el área previa es evidentemente todo lo que antecede a la toma de decisiones. O sea, cuando la persona, tú le informas de todos los servicios, de planes que puedes ofrecer en un país o mercado determinado, y esto llega evidentemente a través de las redes sociales, que hoy nos están ayudando mucho en gran parte, reseñas, testimonios, casos de negocio, centros de reclamos, el boca a boca ha funcionado sigue funcionando como un gran referenciador en esta etapa previa. En el durante vamos a encontrarnos con el momento en que solicito una asesoría a través de un sitio web, de un call center, hasta de una app, porque hay gran cantidad de aplicaciones, tanto en plataformas como Android y iOS, que te permiten bajar esa aplicación y de entrada, pues, hacer un chat, en principio a lo mejor con un bot, o hacer una llamada a un call center de forma directa, o hacer una cita simplemente. Entonces, eso lo vas a encontrar de forma local, ¿ok?, o en los centros de salud de forma directa. También dentro del durante vas a encontrar todo lo que tienes que gestionar, solicitar, programar citas, consultas de historial clínico del paciente que puedes obtener a través de eso, la telemedicina que mencionó Alejandra al inicio de su intervención. Ese es un tema por demás súper interesante porque tiene muchas divisiones. Es la teleconsulta, es la telemedicina, es el teleentrenamiento a nivel de salud. Y es ahora el telecontrol, o sea, cómo yo controlo el estatus de un paciente que no está en el hospital o en el centro de salud,
sino que lo controla desde su casa. Entonces, hay muchísimas aplicaciones. Y el post, para irte ya resumiendo y cerrando pues, esta parte, es cuando el paciente decide pues, darse de alta o de baja, ¿ok? Y ahí comienza a terminar ese cierre de esa experiencia, de ese viaje del paciente. Evidentemente entran factores como facturación, finanzas, o sea, las notificaciones de seguimiento, la encuesta de satisfacción o de no satisfacción, porque se pueden dar los dos casos, ¿ok? Y todo eso va, evidentemente, con todas estas redes de comunicaciones a través de mensajería, de WhatsApp, hoy en día que se está utilizando muchísimo, y todas las apps, ¿ok? Que nos están ayudando a fortalecer ese viaje del paciente dentro del mundo y de los core hospitalarios que están instalados hoy día para el control justamente de lo que está pasando con esa persona, ¿ok? Dentro del centro de salud. Totalmente de acuerdo, mi estimado José Miguel. Finalmente, este acercamiento a los pacientes, el no perder también la parte humana con toda la tecnología, las diferentes oportunidades que existe actualmente y todos estos caminos que la tecnología hacen que acerque el paciente a la institución, y finalmente el cómo se integra todo esto dentro de la unidad hospitalaria. Ya hemos hablado de aquellas personas que tienen que visitar un hospital, pero la situación en la que vivimos el día de hoy, la pandemia, las restricciones, en los diversos países, la convivencia, Sí. la sana distancia que ha modificado el paradigma de la atención en salud a nivel mundial, ha convertido o ha hecho de esta situación que incluso salir le dé miedo a las personas, me incluyen en ciertas ocasiones, y sobre todo miedo a ir a un hospital, que es donde dices, bueno, hay pacientes con COVID, me puedo contagiar. Aquí, doctora Jimena, ¿cómo cree que podamos ayudar a estos pacientes que tienen esta percepción de miedo? Bueno, gracias Gerardo. Y siguiendo un poco en la línea que la doctora Alejandra y que José Miguel hablaban, yo creo que la primera pregunta que yo pondría sobre la mesa y es, ¿cuál es el objetivo máximo que realmente tiene la experiencia del paciente o poner al paciente en el centro? O sea, ¿qué significa ese concepto? Y creo que en realidad es la evolución que hoy en día la medicina ha hecho de hacer una medicina basada en evidencia, hacer una medicina de valor. ¿Y qué significa una medicina de valor? Realmente es trabajar por entregar resultados en salud. Y eso, en base a la pregunta que me haces de cómo podemos ayudar a las personas y cómo esta atención centrada en la persona y la tecnología están ayudando a este movimiento, yo creo que tiene varios conceptos o tiene varios aspectos. La tecnología es uno y ha sido uno de los canales más importantes que hoy en día tenemos para esa comunicación con las personas. Pero yo creo que también hoy en día para mí personalmente es muy importante que yo recuerdo anteriormente en los hospitales, tanto públicos como privados, hablábamos como de contamos con la mejor tecnología diagnóstica, ¿no? Hablando en la parte de radiología, hablando en la parte de imagenología, y nos enfocábamos mucho a eso, a ser vista como una... como realmente el dominio de los hospitales, ¿no? O de donde tomaban la fuerza. Yo creo que hoy en día hay que recuperar y más que tener la humanización, yo creo que hay que recuperar la parte humana, y que ahí Alejandra decía, ¿no? Hay que ser un poquito más empáticos, ¿no? Yo creo que hay que recuperar esas habilidades blandas, recuperar esa conexión, esa narrativa con los pacientes a través de la tecnología. Y hoy contamos, como ya lo hablaba José Miguel, contamos con muchas diversas tecnologías que nos ayudan a mantenernos en contacto con los pacientes, pero yo creo que también el monitoreo que tenemos hoy en día, la posibilidad de monitoreo que tenemos constante de los pacientes, anteriormente pues teníamos los lapsos solamente cuando lo teníamos presencial, en la consulta o en el hospital, ¿no? O en la parte médica, y todo lo demás quedaba, pues, digamos, en responsabilidad de la persona o del familiar para esta monitorización. Hoy en día lo podemos hacer
o sea, en un 360 grados. También creo que ha cambiado la forma de entregar la salud y creo que con esa forma de entregar la salud también hay un aspecto muy importante que empieza a suceder, que es el empoderamiento de las personas, tanto de los pacientes o de las personas como de los familiares. Y en ese sentido, creo que aquí la digitalización en el monitoreo domiciliario o fuera de los hospitales, creo que también tiene esa gran bondad, que es realmente cómo las personas se están haciendo responsables de su salud y tomando acción realmente en esto. Y regresando o retomando con el concepto de atención centrada, es cómo las personas con esta corresponsabilidad que hoy en día tenemos de tener voz, de hacer un diálogo y no un monólogo con la medicina, ¿no? En este sentido de la medicina paternalista, sino que hoy en día es bidireccional. Hoy en día, lo que decía la doctora Palafox, ¿no? Las personas ya llegan con Doctor Google en el mapa, y ¿quién más que nosotros, los profesionales de la salud, si no ayudamos a las personas a que encuentren la información correcta, a que estén informados de la manera correcta? Porque información hoy en día con el Internet de las cosas es de dominio público, pero también la desinformación sucede. Entonces, creo que en ese sentido, la atención centrada en la persona, pero al final ya fuera del ambiente hospitalario o fuera del ambiente como tal de un centro físico de salud, creo que ha venido en este aspecto, y la tecnología efectivamente está siendo el canal por el cual nosotros podemos tener ese contacto, pero también nos está permitiendo humanizar mejor la atención, retomarla, porque nos está dando tiempo de quitarnos o de hacer tareas que son administrativas, que son de tiempo, que son de captura de datos, para que realmente nosotros podamos estar tomando mejores decisiones basadas en datos, que hoy en día también es lo que la medicina de valor tiene, para entregar y poder generar indicadores y respuestas hacia realmente cuán más saludables están siendo las personas, y ya no hacia cuánta más enfermedad tenemos, ¿no? Creo que ese giro es muy importante el que está dando la medicina hoy en día con este concepto. Claro, doctora, finalmente, por un lado, no perder esa narrativa humana de acercarnos al paciente, y lo que mencionó justo sobre los modelos 360 creo que nos da un pie perfecto para avanzar al siguiente tema, el cual son herramientas tecnológicas que transforman la operación del sistema hospitalario. Continuando con la experiencia de los pacientes, de este viaje del paciente, creo que es uno de tus grandes fuertes, José Miguel. ¿Qué ejemplos de herramientas tecnológicas has podido observar en tu experiencia que realmente ayuden a mejorar y a transformar el sistema hospitalario, tanto en su interior como institución, como al exterior con el paciente? Sí, la integración de los centros de salud en líneas generales, dentro de esta cuarta ola que ya hemos venido trabajando y hablando, lo que hoy llama mucha gente la transformación digital, o sea, no es más que eso. Nos lleva a un primer punto, que es lo que dijo Alejandra desde el inicio, que es el tema de la telemedicina o la telesalud. Eso abarca diferentes áreas, como había dicho anteriormente, es la telegestión, las telecapacitaciones. Por ejemplo, nosotros manejamos cifras en otros países, como por ejemplo Colombia, donde en el año 2020 1.200.000 atenciones se convirtieron por ejemplo, de marzo 2020 a enero 2021 en 10 millones de atenciones a través de telemedicina. Lo otro es que, es decir, o sea, eso se traduce estadísticamente en que 2.3 atenciones en promedio por cada colombiano, ¿ok?, en el país. Las teleconsultas, por ejemplo, que hizo estadísticamente Colombia, pasaron a 41 millones de atenciones a través de teleconsultas en el mismo lapso de tiempo, entre marzo 2020 y enero 2021.
Eso es una de las cosas que pudiéramos ver sarcásticamente favorables que nos trajo el COVID, ¿no? O sea, nos aceleró el proceso en la introducción, ¿ok? En el caso del mundo de la salud, del paciente al mundo digital. Entonces, la telemedicina viene a proveer pues, servicios de salud a distancia, ¿ok? Con muchos componentes de promoción, de prevención, de diagnóstico, de recuperación, como bien dijo Jimena, rehabilitación, de cuidados paliativos que puedes trabajar incluso a distancia, ¿ok? Que son obviamente prestados por personal especializado, ¿ok? Y que utiliza pues todo este mundo de las telecomunicaciones y de los elementos tecnológicos, ¿ok? Para facilitar ese tipo de servicio. Las teleconsultas se están viendo que hoy día son mucho más favorables a los centros de salud, a los mismos médicos. Ya no se tienen que movilizar, pueden hacer mayor volumen de teleconsultas, ¿ok? Que estando en el consultorio en sí mismo. El telemonitoreo, que es importantísimo. Anoche, curiosamente, estaba revisando un producto muy interesante, que es un pad que colocas o en la cama, y hay un tamaño más pequeño que lo colocas bajo la almohada y te monitorea la presión, los latidos del corazón, si tienes apnea, si te va a dar un infarto. O sea, puede prevenir con antelación y manda el mensaje a través de una app, ¿ok? Utilizando inteligencia artificial y machine learning a los centros de salud y al mismo médico. Entonces, ya estás tomando prevención en cuanto a temas críticos como un infarto o un ataque que le puede estar dando a una persona que tiene alguna enfermedad y que no puede estar en un hospital. Entonces, el no estar en un hospital también te ayuda a bajar los costos. Bajan los costos para hospitales, bajan los costos para el paciente. Entonces, todo esto está evidentemente aportando. Por ejemplo, nosotros en ACF tenemos una plataforma que se llama System Anywhere, la cual te permite, o sea, a todas las instituciones de salud, brindar a los pacientes la posibilidad de programar, administrar citas, mejorando en principio esa primera etapa que es la comunicación con el paciente. O sea, puedes hacer notificaciones del estatus de la cita, si no puedes cancelarla, si no puedes ir, por qué no puedes ir. O sea, mantienes una comunicación permanente, es lo que nosotros llamamos en el fondo y es lo que tratamos todos los días de sensibilizar, ¿ok? La digitalización de la salud, porque tenemos que seguir luchando con eso. O sea, no podemos ser tan automáticos, tan robóticos. O sea, tenemos que seguir humanizando la digitalización, y más cuando se trata del sector salud. En otros sectores es distinto y funciona de forma distinta. Hay otros elementos, por ejemplo, el estetoscopio electrónico. O sea, para ustedes los médicos, yo creo que esto ha sido un device de alta importancia. O sea, cómo tú puedes controlar a través de una app y a distancia un estetoscopio. O sea, guiando al paciente. Y ahí es donde lo involucras. Entonces sí, efectivamente hay muchos elementos y bueno, los BPM te van a ayudar muchísimo a mejorar ese flujo de pacientes. Evidentemente el Internet de las cosas, que hoy ya está muy arraigado, y la inteligencia artificial aunado dentro de ese mundo cognitivo, todo lo que tiene que ver con Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? De acuerdo, José Miguel, definitivamente. Finalmente, por un lado, coincido, el impulso que trajo COVID hacia la tecnología es importantísimo. Yo creo que nos adelantamos varios años con esto. Y finalmente, ese uso correcto de la tecnología en el momento adecuado para los pacientes que realmente lo necesitan nos permite enfocar los recursos, sobre todo ahora que en esta pandemia hubo en ciertos lugares de Latinoamérica escasez de camas hospitalarias. Al inicio hablamos de la tendencia que la institución y los médicos tienen que ir hacia el paciente. Doctora Jimena, ¿cómo considera que esta visión de orientarse al paciente cambia la operación del sistema hospitalario? Bueno, yo creo que aquí sí hay un cambio sustancial, y lo primero es que nos redefine completamente la entrega de la salud, cómo la hacemos, ¿no? Primero, como ya lo mencioné, es esta descentralización, y que hoy en día es benéfica debido a que no nos podemos movilizar. Y eso también viene con un tema que la doctora Palafox mencionó en un inicio, y que es la seguridad del paciente.
¿no? Per se, el riesgo que las personas teníamos al ingresar al hospital por cómo está construido el sistema, creo que también viene una redefinición muy importante, porque yo hay una frase que tengo y que es que sin experiencia, o sea, sin seguridad no hay experiencia, porque la seguridad es la base, ¿no? No podemos crear otras cosas, y creo que ahí la tecnología viene a ser un gran aliado en la forma de redirigir la operación del hospital, por un lado. Por otro lado, pues también como todo este monitoreo, toda la tecnología que tenemos en la impresión 3D, como el uso portable, ¿no? En un celular, lo que hablábamos hace rato, la portabilidad de la información del expediente, el tema de los dispositivos médicos, como decía José Miguel, cómo nos vienen a ayudar. Eso cambia completamente los procesos como están diseñados dentro del mundo hospitalario. Además, pues cambia la experiencia del paciente digital, y ahí viene un gran trabajo de adopción, que si bien la exponencialidad que nos trajo esta era COVID o este año, 8 meses que llevamos de pandemia, nos exponenció y nos abrió realmente la puerta al uso de la salud digital, pero aún hay un gran trabajo de adaptación al uso de la tecnología, como lo decía José Miguel perfectamente, ¿no? Creo que todavía de parte tanto de los profesionales de salud como de la comunidad, creo que hay todavía un gran trabajo que hacer en el entendimiento de cómo redefinimos esta entrega de salud hospitalaria y cómo nos redefine todo el proceso. Los hospitales hoy en día nos salimos de nuestras 4 paredes hacia trabajar con la comunidad, que poco lo hacíamos en México o en países latinoamericanos, ¿no? En sistemas como el NHS de Inglaterra sí salen a hacer trabajo comunitario y tienen esta experiencia, ¿no? Por otro lado, también tenemos todo el desarrollo de talento, tenemos toda la parte robótica, cómo al final va a automatizar procesos donde todo el personal de enfermería, hoy hablamos ya de enfermería digital, con todos estos procesos intrahospitalarios mucho más seguros, y en donde, retomando el tema, pues le damos tiempo a la humanización y al cuidado del paciente en otros aspectos, ¿no? Para evitar pues ocupar el tiempo de este personal en áreas administrativas o en estas cosas. Por otro lado, la eficiencia operativa es drástica, ¿no? Hoy en día, todo lo que tenemos en Software as a Service es importantísimo. Yo vengo trabajando, por ejemplo, con la medición y el seguimiento ya automático, y con softwares que te hacen toda la parte de seguimiento y análisis de la seguridad del paciente. Y hoy en día todavía en México vemos hospitales, tanto públicos como privados, que siguen llevando la seguridad del paciente en bases de datos en versión Excel, cuando creo que hoy en día esa optimización, esa automatización, creo que ya tiene que suceder. Y también eso nos trae un tema muy, muy importante, y que para México viene un lanzamiento, si retomamos un lanzamiento muy importante, que es la interoperabilidad. Creo que no hemos tocado el tema de la interoperabilidad aquí, pero la interoperabilidad es sumamente importante para que nosotros podamos redefinir esa entrega de servicios con un aspecto de seguridad del paciente que es sumamente importante para que los hospitales y los profesionales podamos seguir trabajando, que es la continuidad de la atención. Cómo nosotros, a través de un dispositivo a otro, ¿no? Como decía José Miguel, de un estetoscopio digital que me transmite los datos a mi expediente, pero ese expediente se dirige hacia imagenología, y de imagenología, etcétera, ¿no? ¿Cómo realmente nosotros nos vamos a poder unificar en el ecosistema a través de la interoperabilidad? Y digo que este año es un parteaguas para México, porque México, a través de la asociación HealthTech, retoma, y ya es un hecho que retoman HL7, que es la interoperabilidad y que son los estándares, y creo que eso es un gran avance y una gran noticia, en el sentido de cómo las personas y los actores que hoy en día estamos trabajando en México por mejorar la calidad de atención de nuestro país,
estamos tomando las riendas para realmente hacer esta conexión y dejar de trabajar en silos, como lo dijo la doctora Palafox desde un inicio, ¿no? Todo el mundo, cada quien por su lado, y creo que para mí esos son los aspectos más importantes. Y cierro con uno último, que es rapidísimo, la sanación y el bienestar, diseñar realmente hacia ese cambio. Gracias, doctora. No me quedo con el gran mensaje. Uno, sin seguridad no hay experiencia. Y dos, justo este tema de la interoperabilidad, que es fundamental para las tecnologías. Para hablar de una transformación, finalmente, vamos a no solo observarlo en una institución, sino que tiene que ser abrazada y adoptada en múltiples lugares. Doctora Alejandra, ¿qué esfuerzos de cooperación considera que deben de existir en el sector salud, en lo amplio del sector salud, para hacer una transformación en la operación del sistema hospitalario? Pues una pregunta muy amplia para un tiempo tan corto, pero voy a tratar de decir un poquito, conceptualizarlo. Primero, se tienen que definir las necesidades claramente y tener claridad en que tenemos un sistema público y un sistema privado. Y entendiéndolo así, muchos pacientes, al no existir, como bien dice Jimena, una buena interoperabilidad en algunos hospitales, en algunos estados ha habido ya este interés por generar por lo menos una muy buena integración con algunas herramientas de alguna forma que fueron una muy buena inversión, una buena decisión en algún hospital. Pero para que puedas realmente valorar esos esfuerzos de cooperación que se requieren, primero es desde la gestión, ¿sabes? O sea, desde quien gestiona el sistema, desde quien dirige el hospital y desde quien se encarga de tomar las mejores decisiones, identificando cuáles son las herramientas tecnológicas que realmente nos permitan ser más conscientes y corresponsables. Creo que la corresponsabilidad es súper importante. Identificar cuáles son las áreas de oportunidad en el manejo de cada uno de los servicios del hospital. Ver cuáles son los indicadores en donde vas estableciendo cierto nivel óptimo y conocer tu infraestructura, tu capacidad instalada, cuáles son realmente las necesidades y tienes claridad en que tus servicios tienen que estar perfectamente certificados. Ha habido muchos esfuerzos por crear negocio a partir de la salud y empiezan a construir hospitales, etcétera, y a lo mejor no se preocupan tanto por la calidad, por la seguridad y por la certificación. Entonces creo que es bien importante porque sin ello, pues al final de cuentas no vas a poder hacer una buena investigación con respecto a la información que vas obteniendo, ¿no? Y las publicaciones forman parte también de esfuerzos de cooperación, o sea, se tiene que comunicar los datos que se generan en el hospital desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista clínico, porque no hay nada más padre y que genera crecimiento en un país como optimizar los recursos que se tienen y generar, a partir de ahora que estamos viendo tanta necesidad, modelos eficientes, adoptar modelos eficientes a partir de la tecnología. Creo que eso va a facilitarle mucho la vida a un país en vías de desarrollo y también a generar mejor calidad en los servicios y dar más servicios también, con calidad. No nada más es que tengan calidad, o sea, ¿cuánto puedes dar? ¿Cuántos estás dando? ¿Quién los está dando? Y algo bien padre que también ha surgido mucho y creo que es una de las transformaciones de la operación de un sistema hospitalario, es que a partir de la gestión de datos, de los diagnósticos, etcétera, y del acceso que tú tienes al manejo de la atención médica, pues puedes hacer home delivery, que ya en muchos países existe. Entonces, en México, por ejemplo, para los pacientes crónico-degenerativos o, por ejemplo, en el sistema privado, cuando empezó esta crisis del COVID, imagínate que los hospitales normales, con tanta afluencia de pacientes en muchos pacientes que sabemos que tienen diferimiento de citas, etcétera, se tuvieron que transformar a hospitales COVID cuando existió la gran crisis y que cómo hacemos para tratar a aquel que tiene una apendicitis aguda, aquel que se fracturó, un politraumatizado, el accidentado, etcétera, pues te empezaste a subrogar servicios. Entonces nos dimos cuenta de la importancia que existe interoperabilidad, por lo menos identificando cuáles son esos macroprocesos fundamentales que sí o sí se tienen que tener comunicados. Por lo menos ha habido grandes esfuerzos y en México y en muchos países ya existe, ¿no? Un ID que tenga cada uno de los habitantes de X país. Aquí tenemos la CURP, por ejemplo. Esto podría vincular y en muchos casos se vincula para poder tener tu información. Y mucha gente es derechohabiente de 3 instituciones públicas y aparte tiene su póliza de gastos médicos mayores y además dice, pues no le creí al del ABC o al del Ángeles y mejor me voy a ir yo a hacerme mi estudio en otra parte en Estados Unidos o no sé. Entonces, imagínate cuántas veces tú
inviertes en lo mismo. Y nada más calcula un examen general de orina que puede costar en costo operativo a lo mejor 6 pesos, pero en costo persona puede costar variable desde 30 pesos hasta 150 pesos, dependiendo de dónde. Entonces, ese gasto repetido es un absurdo. Entonces, necesitamos sí crear conciencia social primero y que este esfuerzo de cooperación considere muchísimo al que toma decisiones para realmente hacer una disminución en la burocracia, en el tramitero que se tiene claro en México, y que para un paciente eso genera desgaste, falta de interés, no se apega a su tratamiento correctamente, por eso la tasa de incidencia y de mortalidad en muchas enfermedades prevalece. O sea, imagínate que sea 2021 y que siga siendo la primera causa de muerte, por lo menos en México, las enfermedades del corazón, por una falta de comunicación. Y es falta de comunicación en tus hábitos. Entonces, es muchísimo lo que tienes que abarcar y considerar, no nada más dentro del hospital. Aquí llegas, te atiendo, te receto y trátate, y es tu responsabilidad para afuera, pero no. Creo que es un seguimiento, y lo que comentaba José Miguel es bien importante. O sea, ya debe de existir herramientas que sean amigables para que el paciente adopte y realmente se responsabilice de su enfermedad. Si te están diciendo, tienes un problema cardíaco, tienes una aterosclerosis, aparte tienes hipertensión arterial, y todavía sigues fumando y además sigues descuidándote en tu alimentación, y no tienes, qué padre que existe una herramienta que te recuerde, no sé, si fumas algo, no sé, algo que te altere o que por lo menos te cambie el chip y digas, no, pues estoy invirtiendo y creo que debo de quererme más. O sea, es muy holístico. Entonces, creo que sí hay esfuerzos importantes. Creo que la comunicación entre todos estos esfuerzos y este tipo de eventos, este webinar, por ejemplo, sí, creo que uno de los esfuerzos estaría padre que juntaras a todo el sector público y privado y segmentaras, ¿no? Y dijeras, a ver, ¿sabes qué? Las buenas prácticas en este país o en este hospital ha sido hay que compartir nuestra experiencia en lugar de, ay, no, que no lo hagan también como yo para que, ¿sabes? O sea, esa mentalidad ya está super out. O sea, tenemos que estar como más comunicados y más amigos todos, más que nunca, porque somos muchos en el mundo y somos muchos en México, y hay muchas necesidades en el segmento socioeconómico que tiene mayores necesidades, y creo que debemos buscar la forma de que se acorten las brechas. Claro, doctora, finalmente todos los temas, 1 de medición, 2 de comunicación, 3 de interoperabilidad que se han estado mencionando son muy importantes. Vamos a pasar al último tema, que son las mediciones después de la atención médica, el uso de datos para garantizar la satisfacción de los pacientes. Sin embargo, en este momento ya estamos algo cortos de tiempo. Por favor, si pueden reducir sus participaciones a 1 minuto, se los agradeceremos mucho. Ya entrando en materia y con la doctora Jimena, finalmente todos coincidimos con la importancia operativa y legal que tiene el registrar todo acto médico. Sin embargo, no es tan común ver el enfoque de satisfacción de atención del paciente. ¿Qué enfoque considera, doctora Jimena, que es el más adecuado para capturar y conocer de manera más abierta y objetiva la experiencia post-tratamiento, y si hay tecnologías que nos puedan ayudar? Bueno, es muy amplia la pregunta, Okay. y voy a tratar de hacerlo en el minuto que nos queda. Yo creo que la trazabilidad de la información es sumamente importante, como lo has mencionado, para tomar decisiones en base a lo que podemos hacer. Pero creo que también hay un concepto y un paradigma que se está rompiendo y que empieza a ser importante, y que es el mental health. Cómo al final el abordaje de la salud mental de todos los pacientes en la parte post-tratamiento o post-hospitalaria realmente pueden contener encuentros de salud o reducir la afluencia que tenemos hacia las instituciones de manera presencial. Por otro lado, también aquí creo que hay un tema muy importante que en México todavía yo no lo he visto suceder de tal manera, pero el tema de ofrecer transportes o un mecanismo de transporte adecuado para los lugares que pueden suceder, ¿no? Y más en ciudades, y crear, digamos, como en este movimiento de ciudades inteligentes, cómo al final también este sistema de transporte en el tema de salud puede ser un gran aliado en base a los datos de esta trazabilidad post, digamos, intervención hospitalaria. Y realmente, pues a mí me gusta pensar siempre hacia la generación de salud, hacia la generación realmente de sanación, y cómo al final podemos hacer responsable a las personas
de su padecimiento ya en su domicilio, en su ambiente, en su cotidianidad, pero también mostrándoles cómo esta salud está afectada por todo, o sea, por todo su ambiente, ¿no? Que no solo es esa enfermedad, sino es todo lo que tiene alrededor y cómo nosotros podemos ser partícipes de todo ese alrededor que tenemos las personas que son determinantes para nuestra salud. Perfecto, doctora Jimena, totalmente de acuerdo con Mental Health, con ese enfoque de prevención para evitar también saturar los recursos que tenemos en salud. Y bueno, con esto doy paso también a la doctora Alejandra en su experiencia y considerando la utilidad de mantener un registro de información tanto del paciente, de sus tratamientos antes y después de la atención médica. ¿Cómo considera que puede beneficiar a los mismos pacientes o incluso a futuros pacientes que no conocemos al día de hoy el contar con información y con registros de las atenciones? Ok, definitivamente es fundamental. O sea, eso definitivamente no hay forma de que alguien cuestione que sea necesario hacerlo ya. Con la tecnología, ya todas las bases de datos, la tecnología que se está desarrollando son bases de datos muy estructuradas, ya tenemos todos los catálogos, todos los datos para que se puedan explotar. Con eso podemos tener claridad de cuáles son los KPIs que cada institución y cada servicio y cada especialidad y cada lo que tú quieras, tecnología, puede definir posteriormente para tomar, acceder, comprar, no, ya no comprar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien importante, los costos operativos, el financiamiento posterior, etcétera, la gestión de recursos humanos, la gestión de medicamentos, la gestión de muchas cosas. Ya todo el mundo se vuelve ecologista, si te das cuenta, ya nada más de pronto ya piensas en tecnología y ya se te olvidó que existe fotocopiador, impresora, no sé qué tanto. Entonces, formatos, etcétera. Y totalmente histórico. Es un histórico del país, del comportamiento epidemiológico de un país, es el histórico que te genera un antecedente para tomar decisiones desde la industria farmacéutica en México por el comportamiento biológico, por el comportamiento de la enfermedad, de las causas de muerte y de cómo se mejora la enfermedad. En el registro del cáncer, un antecedente rapidísimo es la morfología y la topografía tumoral y la característica biológica no es la misma, fíjate, en el mismo país y sabiendo que nuestro es bien grande, ¿no? La extensión territorial del país, México. En el norte, la gente tiene más, por ejemplo, cáncer gástrico y en el sur-sureste cervicouterino. ¿Por qué pasa eso? Pues hay muchas razones que no vamos a discutir ahorita, pero al final de cuentas nos damos cuenta que es información que nos arroja una gran base de datos para tomar decisiones de necesidades. Necesitamos aceleradores lineales allá o braquiterapia. No, pues no, necesitamos mejor que haya un especialista en tal, bla, 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 ¿no? Entonces, cosas así creo que nos va a permitir para un país que está en vías de desarrollo y con mucha dispersión y con mucha desigualdad en acceso, generar programas de prevención y control de enfermedades y poder trabajar y orientar un poquito más en la prevención, en esta cultura. Es cultura no nada más de salud, es cultura en general, ¿sabes? Acceder a la información. Creo que es definitivamente útil la información y la base de datos que se va generando y compartirla, porque también es importante compartir información de los hospitales públicos y privados para que realmente valga la pena interoperar. ¿Para qué quieres interoperar? A ver, ¿para qué quieres? Bueno, vamos a analizar cuáles serían las prioridades de este país con respecto a la prevalencia de enfermedades o con respecto a el contexto social, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que se tienen que estudiar, ¿sabes? Y entendiendo que no todas las personas tienen pues no sé, un posgrado o una licenciatura o alguien no. Entonces hay que entender que es una sociedad bien dispersa y que no puedes tomar decisiones así tan radicales porque impactas mucho. Entonces, es bien padre, es un tema que valdría mucho. Es más, hasta hagan un webinar, por favor, aquí, Expomed, al respecto. Claro, doctora, definitivamente la interoperabilidad, pero a partir de explotar los datos para la toma de decisiones, creo que es fundamental en este y en todos los países. Estimado José Miguel, el cierre es todo un reto, más con el tiempo que tenemos y con todos los temas que se han comentado. Y actualmente, no, pero finalmente, la la información. doctora Alejandra y la doctora Jimena me van a dar pie para hacer un resumen lo más rápido que pueda. La doctora Jimena mencionó al inicio de su conversación el NHS y ese es un buen ejemplo en Reino Unido. ¿Qué hizo ACF en el NHS? Porque ellos usan la plataforma nuestra. No solamente integramos toda la base de datos, ¿ok? De los sitios fijos, sino también de los móviles.
O sea, sabemos exactamente qué está pasando cada segundo con cada paciente. Estamos atendiendo ahorita a través de nuestra plataforma, el NHS está atendiendo alrededor de unas 400.000 citas por día. ¿Ok? Eso es realmente bastante importante el número. Pero ¿qué sucede con todo esto? Y ahí es donde entramos al mundo del Big Data, de la analítica avanzada, del Business Intelligence, de la inteligencia artificial, Machine Learning, ¿ok? Y en el caso del Big Data y analítica avanzada, lo que hacemos es recoger ese gran cúmulo de datos. O sea, tanto los sistemas hospitalarios como los pacientes producen altísimos volúmenes de datos, ¿ok? Que ahorita están siendo aprovechados, antes no. Como bien dijo Jimena, todavía encontramos gente trabajando en Excel. Y no es que Excel sea malo, sino que es que no es lo adecuado para un sistema hospitalario. Entonces, el problema es que esos datos se quedaban almacenados o dispersos y nadie los recopilaba. Hoy día ya se están recopilando. ¿Y para qué nos sirven estos datos? Bueno, mira, para evaluar, para analizar, para hacer consultas incluso entre países, o sea, cómo es el comportamiento, como dijo la doctora Alejandra, el comportamiento incluso regional dentro de un mismo país, ¿ok? De la población. ¿Qué sucede en una población y por qué sucede? ¿Es el clima? ¿Es la contaminación? O sea, ¿es el tipo de alimentación de esa región? O sea, son cosas que hay que conocer. Afortunadamente, el ser humano, pues, desarrolló y diseñó todo el tema de inteligencia artificial, ¿ok? Que nos permite a través de algoritmos y unos muy complejos y muy profundos, ¿ok? Entender y que esos algoritmos a través de Machine Learning nos permitan a nosotros y nos enseñen, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, llegamos al momento preventivo. O sea, si yo tengo un cúmulo de datos, ¿cómo exploto esos datos? ¿Cómo los manejo? ¿Cómo los entiendo? ¿Y cómo me preparo para que no sucedan más enfermedades? Por ejemplo, un cáncer de útero, como bien dijo la doctora Alejandra. O sea, ¿cómo me presento yo ante una población, ante un país para prevenir eso? Pero no solo nos quedamos ahí. ¿Qué pasa con los casos de desastre? Terremotos, inundaciones. O sea, ¿cómo controlamos a los ciudadanos de un país o de una región que pasa por una catástrofe de este tipo? ¿Cómo los controlamos a nivel de salud? Ahí comienza un tema epidemiológico enorme, profundo, o sea, peligrosísimo. Bueno, nos acaba de pasar. COVID, ahora el hongo negro y quién sabe cuántas cosas más o sea, que van a ir apareciendo. O sea, ¿cómo nos vamos preparando? Y la única manera, porque hoy día de verdad que no encuentro otra forma que es el manejo adecuado de los datos y el intercambio de esa información, de ese conocimiento entre comunidades, entre países, ¿ok? Y ahí es donde entra lo que ustedes bien acaban de decir, la humanización, ¿ok? De la digitalización y del manejo y explotación de los datos. Entonces ahí es donde entran todas las compañías de tecnología. No es casualidad que las compañías farmacéuticas hoy día se estén asociando con compañías de tecnología porque necesitan a través de inteligencia artificial entender qué es lo que está pasando para poder crear nuevas medicinas más eficientes y más eficaces. Y evidentemente esto impacta en la sociedad de cualquier país. Estás en mute, Gerardo. Sí, muchas gracias, José Miguel. Sin duda es de gran valor lo que nos comentas y fue una muy buena manera de cerrar resumiendo todos estos puntos. La parte final de nuestro programa es la sección de preguntas. En este caso, el equipo de Expumed nos hizo favor de compartirnos una pregunta del público, la cual la leo a continuación. Me gusta la idea del paciente 4.0 y la idea del 360, pero bajo la premisa de la portabilidad de la salud, ¿qué tan eficientes van a ser los hospitales como son concebidos actualmente? Puesto que queremos distribuir mucha de la infraestructura que se tiene en un hospital para ser utilizada de manera remota. ¿Cuál es el futuro del hospital contando el aumento del costo de los espacios y el personal presencial 24 horas para atenderlos? No sé quién quiere responder, Jimena, Alejandra. Pues si quieres fragmentamos entre todos una aportación brevita. Ok. Creo que, fíjate, el tema, lo que acabas de decir es bien complicado, sobre todo en un país en donde apenas estás haciendo tus pininos.
no vamos a tener organización de la información. Seguramente un paciente va a querer ser, yo quiero ser 360 y quiero también que a ver, seamos realistas. Entonces, tomando en cuenta nuestro contexto tecnológico, habrá quien tenga ese privilegio y habrá quien no. Y lo que va a ocurrir es que vamos a ir corriendo para poder hacer la integración de las cosas que van a ser prioridad, tomando en cuenta, yo considero, cuáles las enfermedades más prevalentes y más de mayor impacto. Y seguramente va a participar y se va a involucrar mucho la industria farmacéutica en temas de investigación, se va a involucrar mucho el sector asegurador y se va a involucrar mucho la comunicación de datos que hay con experiencia de alguna manera con mayor calidad en el servicio, porque muchos médicos públicos trabajan en el privado y seguramente muchos están con esta mortificación de decir, híjole, es que me gustaría, como que padre que así fuera en el tal hospital, ¿no? Entonces yo creo que estas iniciativas tendrían que ir de la mano con una estrategia de comunicación de verdad estratégica, empresarial, casi. O sea, desde el punto de vista de este tipo de eventos, así hay que invitar a todos los líderes de opinión para que la información vaya de alguna manera bien encaminada, porque si no, cada quien va a ir por su lado y el paciente no se va a sentir como tan satisfecho muchas veces y va a tener muchas dudas y mucha confusión y va a seguir siendo Google Medics quien responda todo y vas a tener repetidos. Y nuestro Machine Learning, pues no sé si pueda tener algún tema de error, pero sí podría, ¿eh? Sí podría. No, efectivamente sí. Y la verdad es que, mira, los hospitales, sí, va a ser un proceso largo, Gerardo, y la persona que preguntó hizo la pregunta, pero ya se empezó, y se empezó desde hace varios años. Uh-huh. Un proceso que ya en otros países se está dando, algunos ya más avanzados que otros. Hay una reestructuración del elemento físico, o sea, la parte física de un hospital, ¿okay? O de un centro clínico. A lo mejor ya no necesitas 20 quirófanos, sino solamente necesitas 5. Entonces, esto es conveniente, ¿okay? Para los centros hospitalarios, porque van a pasar dos cosas. Primero, reduces costos, ¿okay? En infraestructura, en gastos operativos, porque vas a poder atender más casos y mejores, ¿ok? Con mayor volumen de información que ya ha sido explotada a través de estos elementos tecnológicos, ¿ok? Y vas a ser más eficiente y más efectivo. Vas a ser preventivo, que es lo que tenemos que lograr ser hoy en día. Más preventivo que correctivos. Y lo otro es que vas a poder redistribuir, o sea, crear más centros en mayores sitios, ¿ok? Geográficamente, para poder atender de manera más eficiente y más rápida a la gran cantidad de población que tenemos en todos nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. O sea, imagínense un caso Brasil, México, que son países enormes en volumen poblacional. O sea, tienes pocos centros de salud, cuando deberías tener centros de salud más pequeños, pero en mayor dispersión. Entonces, creo que sería mucho más efectivo y a eso vamos a llegar. O sea, toda la tecnología va a ayudar en definitiva a eso, siempre y cuando se haga una promoción estratégica de qué, cómo y cuándo y con qué vamos a trabajar esto. O sea, nosotros somos unos promotores como empresa de ese tipo de integraciones. Evidentemente nosotros tenemos un negocio, todo el mundo tiene un negocio y de eso vivimos, o sea, si no, ¿cómo comemos? ¿Cómo nos mantenemos? Pero dentro de todo tratamos de ser lo más humanos posible, al 100% si es posible, de manera que vamos culturizando, o sea, esto es un proceso largo, un proceso de culturización. Y eso es lo más difícil. Cerraría con dos temas muy importantes que también van a ser parte de este proceso. Y el primero para mí también es importante y es el propósito de esta estrategia, ¿no? Que no se pierda el foco del propósito de la estrategia, porque si no acaba en un caos. Pero además creo que hay dos temas importantes. Y uno es la regulación, que es de toda la construcción de esta información y de la operación que se va a tener que construir como tal, porque hoy en día lo vivimos ya, como no hay regulación para la telemedicina todavía, o sea, fue tan exponencial, tan de momento que lo que había habido construido, pues no es realmente funcional o efectivo para lo que hoy en día está sucediendo y eso tiene que también dar un upgrade importante. Y por el otro lado también el tema de la ciberseguridad.
que viene con la interoperabilidad y que viene con estos temas donde pues también tienen que caminar de la mano, ¿no? Con la eficiencia operativa, porque si no realmente podemos caer pues en errores o en problemas mucho más grandes. Entonces, creo que sí va a ser paulatino, va a ser como pues de fases y no sé cuántos años nos pueda llegar a tomar en países tan desarticulados como ya lo hemos hablado, como lo somos, y sobre todo con la cultura de trabajo que también tenemos, ¿no? Que esa también es parte importante y que ya la hemos mencionado aquí en distintas ocasiones. Sí. Correcto, perfecto. Con esto damos cierre a la sección de preguntas. Realmente por parte de un servidor y a nombre de EY México no me queda más que agradecer a este gran elenco de panelistas, a Expomed por hacer posible este acercamiento y en especial un saludo y un gran agradecimiento a toda la audiencia que nos ha seguido durante este webinar. Que tengan un excelente día. Los dejo con Yesenia para unos últimos anuncios. Claro que sí, Gerardo, muchísimas gracias. Bueno, pues el tiempo, como sabemos, se nos fue volando. La verdad que fue una plática muy, muy rica, con mucho aprendizaje, con mucho que hacer, sobre todo, como bien lo indicaron todos. Esto pues lleva tiempo, va a llevar un tiempo, pero sobre todo que siempre, siempre cuidemos el journey de nuestro paciente, ¿no? Eso es la clave. Yo creo que me quedo con esta frase que ustedes han dicho y que siga siendo, por más tecnológico, que no se pierda esta humanización, ¿no? Porque de por sí ya como paciente tienes el padecimiento que haya sido, lo que estés viviendo, lo que estés sufriendo, más aparte tener una mala experiencia, pues no es algo agradable. Así es que mucho que trabajar. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, doctora Jimena, José Miguel, muchísimas gracias, Gerardo. Muy, muy rico webinar que hemos vivido el día de hoy. Y bueno, pues aquí están los datos de ACF Technologies. Como les comenté, ellos nos patrocinaron este webinar. Muchísimas gracias, José Miguel. Aquí vienen los contacto para que contacten a Alejandra Castillo, su teléfono, correo electrónico y obviamente sus redes sociales para que los contacten. Como les comenté en un inicio, tenemos nuestra plataforma de Conexiones 365, donde ustedes podrán ver este webinar y también otros de temas muy interesantes que hemos tenido a lo largo de este año y medio que hemos vivido de manera digital, GoToWebinars, Teams, Zooms, llámese la plataforma que sea, hemos estado conectados vía estas plataformas, así es que los invito a que entren. También tenemos Conexiones Med, donde pueden ustedes ver información del sector, por supuesto, innovaciones, temas, entrevistas también muy interesantes. Y bueno, y también en Abastur, Conexiones Abastur, que habla de toda la proveeduría de hoteles y restaurantes, y Exposiac, es toda la industria de la construcción. Y bueno, no sé, les recuerdo también, si ustedes quieren participar con nosotros, Expomed, vamos de manera híbrida este año, vamos tanto en manera presencial como en manera digital. Las fechas, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, los esperamos. Tenemos todos los protocolos a seguir para que ustedes se sientan con esta seguridad y confianza, los que nos vayan a acompañar de una manera presencial. Y bueno, aquellos que están lejitos, a lo mejor como tú, José Miguel, si no puedes venir a México, te invito a que nos visites en nuestro evento digital. Te puedes registrar, donde también tendremos no solo los patrocinadores, sino también un congreso, el Healthcare Summit, tanto en digital como en presencial. Y pues agradezco al público que miren, aunque nos pasamos un poquito del tiempo, siguen conectados, siguen con nosotros. Esto quiere decir que siempre hay mucho interés en saber qué novedades tenemos y cómo mejorar nuestro sector salud en México y en otros países también, ¿no? De Latinoamérica. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.